Doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y director del portal InfectoWeb. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está? Bueno, puede decir uno muy buenos días cuando han muerto Sobrevive. más de 100.000 compatriotas. ¿Y qué es lo que nos aguarda, doctor Pérez? Uno acepta las desgracias cuando vienen y cuando no tienen remedio, pero cuando son en gran parte por lo menos producto del mal comportamiento, perdónenme la expresión, de la estupidez, de la falta de cuidados elementales, uno no puede soportar esto. Ya ayer tuvimos más de 700 muertos. Doctor Pérez, ¿esto para dónde va? Pues inevitablemente en una pandemia el número de muertos va creciendo mientras no haya un tratamiento efectivo, no haya cobertura vacunal y haya personas susceptibles. Sin duda las aglomeraciones de cualquier tipo o tamaño son importantes para que se desarrolle la enfermedad. Obviamente este virus lo que busca es seguir, digamos, su camino en la medida que hay interacción de los humanos, y hay muchos factores que han explicado lo que yo creo que ya no es un pico sino un desastre en el sentido del número de fallecidos, que era algo predecible y prevenible, no unifactorialmente, es multifactorial, pero sin duda estamos ante una enfermedad que conocemos, por lo menos un mecanismo de transmisión, y que cada vida pues es una tristeza cuando se pierde. Qué horror. Doctor Pérez, una pregunta que no sé si lo tome a usted de sorpresa, porque la Organización Mundial de la Salud, me remito a ella, está diciendo que la cifra real de contagios y de muertos es muy superior a la cifra oficial. ¿Usted cree que entre nosotros se esté produciendo eso y que tengamos más tragedia de los 100.000 muertos que registramos? Sí, hay subregistros. Es probable que nosotros también estemos en algo de subregistro. Y además de eso hay un retraso de la información, también dado por la historia natural de la enfermedad. Recordemos que los contagiados que vemos son personas que no se contagiaron ayer, sino por lo menos se contagiaron una semana antes y desarrollaron síntomas. Además de eso, por cada persona registrada positiva, hay otro grupo de personas que no tienen síntomas y que portan el virus, o que hacen mínimos síntomas y no se les hace la prueba pues por las dificultades de acceso a INPS, etcétera, etcétera. Y se calcula que por cada persona que esté infectada o comentada, por lo menos habrá algunas 5 personas que no conocen el estado y pueden ser portadores de la enfermedad. Hay un subregistro global, puede que en Colombia haya un subregistro local, sin embargo, pues digamos es una información consistente, y pues es realmente, digamos, lamentable, porque estos números están creciendo en el país en una forma casi que no proporcional a lo que pasa en otras latitudes. Sí, estamos ganando el campeonato. Doctor Carlos Eduardo Pérez, estamos abriendo la economía. Y la estamos abriendo porque esto ya no da más, porque la economía está mostrando unos síntomas alarmantes de descaecimiento de las empresas, de endeudamientos que no se pueden soportar. Hay que abrir la economía. ¿Usted cree que estemos psicológicamente, emocionalmente, racionalmente preparados para abrir la economía en estas circunstancias sin una nueva tragedia de coronavirus? Es decir, que nos portemos razonablemente. ¿Qué cree usted de la conducta nuestra, de nuestros compatriotas en esta materia, y que no tengamos unas cifras más altas para llorar en el próximo tiempo? Siempre se planteó la dicotomía entre salud y economía, y no son dicotómicas. Ese es un error. Sin duda, morir de coronavirus es una posibilidad, pero morir de hambre es una certeza. Y en un país donde la informalidad del empleo es salir al diario, al rompe, como dicen, pues hace que seamos no tanto desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista humano, inequitativos. Pero una cosa que es cierta
es que la apertura económica, que todos estamos de acuerdo que se debe hacer, se puede hacer con gradualidad, monitoría y sensatez. No es delegar en el ciudadano la responsabilidad del autocuidado, porque un Estado tiene que tener control, y debe haber control, segmentación y apertura económica gradual, con monitoría. Nosotros, en el decreto famoso 777, se hacen unas verificaciones epidemiológicas que no hay descritas en ninguna otra parte del mundo para hacer la apertura, y se abre una economía pretendiendo como si que los virus leyeran los decretos o las cosas, y eso no es así. La apertura económica sin duda se necesita, pero la gradualidad, la monitoría y el control tienen que ser la base para abrirlo, porque nosotros estamos viendo lo que puede pasar en las aglomeraciones, pero recuerden que cuando se abre la economía y pues empiezan a abrirse los bares, el consumo de alcohol, vienen otras patologías de salud. La gente tomada no hace caso de las medidas de bioseguridad, por favor. Los accidentes de tránsito se van a incrementar, las intoxicaciones, las riñas, lo que se deriva de eso, que es lo que tiene el sistema de salud en los fines de semana atento, pues se va a sumar a la catástrofe humana. Entonces, no es dicotómico la salud y la economía. Ambas deben ser saludables, pero para eso hay que tener control, brújula y dirección. Las sociedades científicas siempre han apoyado la apertura económica, pero con gradualidad. Doctor Pérez, perdóneme que le cambie un poco de ritmo a la conversación y me vaya a otro tema que inquieta sobremanera, porque al comienzo de la pandemia o en su desarrollo decíamos, y eso nos tranquilizaba mucho, que los niños o no eran portadores del virus o que normalmente no iban a ser infectados de manera que gravitara eso seriamente sobre su salud. Y parece que eso está cambiando. Y parece que los niños y los jóvenes están ahora entre las poblaciones más afectadas, claro, porque a los viejos ya nos vacunaron, probablemente sea eso. Pero, ¿qué nos puede decir usted y qué podemos hacer? Es que trabajar con niños y con adolescentes es una cosa más complicada. No hemos podido con los adultos. Y ahora niños y adolescentes, doctor Pérez. Sí, tiene toda la razón. Pues obviamente hay un desplazamiento, como usted muy bien lo anticipa, de la curva de la pandemia hacia la población joven, porque obviamente las personas vacunadas, y doctor Fernando, el mundo se va a dividir entre vacunados y no vacunados, así de sencillo, se desplaza hacia la población cada vez más joven. Nosotros sí habíamos visto y se había documentado en los brotes en Italia que se incrementaban algunos casos de una enfermedad similar a lo que conocemos como enfermedad de Kawasaki, una respuesta inflamatoria en los niños, y hemos visto esos casos, pero también hemos visto que gente joven de 20, 30 años están ya en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo personas obesas o que tengan alguna comorbilidad. En la medida que haya la cobertura, en la medida que las personas sigan siendo susceptibles por ausencia de vacuna, pues ahí es donde el virus va a infectar. Y como infecta un gran número, muchas personas van a hospitalizarse. La inmunidad colectiva no se logra vacunando, se logra vacunando el 70% de la población, incluyendo niños y adolescentes. No es solamente los adultos. Y por eso tenemos que propender por una pedagogía para enseñarle a la gente. Porque si bien hay una desconfianza natural hacia el Estado, que se ha sumado con las barreras de comunicación y la unidireccional de la comunicación, los niños y adolescentes deben y requieren vacuna. Nosotros no es solamente vacunarse los adultos, si no los vacunamos a ellos no vamos a lograr la inmunidad colectiva y se van a enfermar en 3 o 4 meses si no logramos vacunas para ellos también. Claro que sí. Y entonces ahí viene otro aspecto de la cuestión. Vacuna para ellos, vacuna para todos. Y doctor Pérez, uno ve, y el espectáculo es repetido y como periodistas tenemos que estar encima del asunto. Desgano en ciertos sectores de la población, o escepticismo,
o pues yo no, es que no lo puedo calificar porque las conductas Sí. irracionales son difíciles de calificar. Doctor, ¿usted siente que ustedes, los científicos, están siendo suficientemente atendidos o que la gente o no los oye o no los entiende o no les importa? Sí, yo creo que nosotros somos responsables de no haber llevado ese mensaje con contundencia. En general, digamos, América Latina y la región no tiene profundos grupos antivacuna como se ven en otros países, como Norteamérica y el centro y en Europa. Sin embargo, sí causa incertidumbre cómo la gente pierde la confianza porque se deja sugestionar. Y definitivamente usted conoce que la sugestión obra más que el conocimiento. El conocimiento implica una pedagogía, pero también muchísima repetición. En cambio, la sugestión es muy fácil porque son mensajes muy, digamos, que tienen alto impacto mediático y que se pueden transmitir muy fácilmente y generan desconfianza. El mensaje ha sido claro siempre. Las vacunas son seguras, pero no inocuas. Las vacunas son efectivas, pero no 100% eficaces, 100% efectivas. Y nosotros debemos propender porque la gente se vacune. Esa inercia a no vacunarse nos va a llevar a que no logremos la inmunidad colectiva. Y la vacuna que usted y yo tenemos en unos meses no va a servir. Entonces tenemos que redoblar el esfuerzo, no estigmatizar a esta gente, porque muchas veces es la información que no les ha llegado y que nosotros tenemos que hacerles llegar. Aquí el peor antivacuna es la persona que recibe una información anómala y la reproduce y fomentamos los antivacunas si nosotros perdemos el mensaje que las vacunas son seguras, eficaces y necesarias para salir de la pandemia. Absolutamente necesarias para la salud de los que uno más quiere, porque a veces uno comprende que alguien se quiera suicidar, bueno, eso pasa, o que a alguien no le importe su salud, pero que no le importe la salud de las personas que más quiere, las de sus padres, las de sus hermanos, las de su esposa, las de sus hijos, eso uno no lo puede comprender. Aquí hay un problema de comunicación y ese problema de comunicación se expresa en estas cifras aterradoras que tenemos y hoy estamos hablando de más de 100.000 muertos en Colombia, lo que eso significa, doctor Pérez, por Dios. Son familias destruidas, son pérdidas de abuelos, hermanos, fragmentados. Yo como médico nunca he visto morir tanta gente en poco tiempo y es realmente doloroso, es algo que uno no puede representar. Yo creo que uno no puede llamar a estos casos, son familias, son humanos. Es desgarrador lo que están viviendo las familias. No son estas 100.000 personas que han fallecido, son más de 100.000 familias que están sufriendo una pérdida y que nosotros tenemos que entender que la única forma que podemos tener un horizonte es si somos conscientes de nuestra responsabilidad y dejar de buscar culpables para ser no parte del problema, sino parte de la solución. Y una parte de la solución es mantener las medidas que conocemos por más de un año y propender por la vacunación, doctor Fernando. Doctor Carlos Eduardo Pérez, nosotros seguiremos cumpliendo nuestro deber. ¿Hasta dónde? Hasta el cansancio no decimos porque uno no se puede cansar de decirle a sus compatriotas, a la gente que lo está oyendo, que por Dios que se cuide y que cuide la vida de los demás. Seguiremos insistiendo y agradeciéndole a usted inmensamente que científicos de su calidad tengan el tiempo y tengan la voluntad de decir una y otra vez, por Dios, cuidémonos, por Dios, hagamos lo que nos dicen los científicos y los médicos que debemos hacer. Esto no es el vecino, esto no es el de la red de digital, no, esto es el científico y el médico el que es maestro en esta materia. Doctor Carlos Eduardo Pérez, inmensamente agradecidos con usted. No, muchísimas gracias por el espacio y a toda su audiencia este mensaje de protéjase, cuídese, la vacunación es un acto no individual sino de responsabilidad social y que todos podemos salir a esto si trabajamos juntos. Es la hora que más tenemos que cuidarnos
la hora que más tenemos que protegernos y es la hora de demostrar el cariño a través del cuidado y no de la reunión. Un fuerte abrazo y cuente conmigo para lo que necesite, doctor Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y director del portal InfectoWeb, estaba con nosotros.